esta palabra fresca que va a cambiar tu vida. Pero quiero que sepas que cuando te moviste por obediencia, dejaste caer lo que te impedía escucharla, entenderla, asimilarla y permitirle que floreciera en ti. So que muy pocos entienden que ser obediente causa cosas buenas en tu vida. Y como ustedes son muy obedientes, ayúdenme a leer la palabra, buscándola en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 21. Santiago 1, 19 al 21. Y leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor Padre, por hablarme a mí primero y por darme la oportunidad de ahora hablarle a tu pueblo. Te pido, Señor, que escribas esta palabra en sus corazones y que transformes sus mentes y sus vidas para que todos puedan alcanzar la plenitud de su llamado en ti y que puedan, Señor, experimentar la maravilla de tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Solamente le voy a pedir que no deje caer su adoración. Si usted no tiene tono de voz, alabe con las manos, alabe con los pies. Pero si su voz está bien, no deje de decir aleluya. El libro de Santiago o Jacobo, hermano de Jesús, según los muchos teólogos, otros lo dudan, pero yo lo creo. Es un libro muy interesante. Es un libro que comienza con un versículo que dice que esa carta está dirigida a las 12 tribus. A las 12 tribus que están esparcidas. Y cuando usted lee eso, si usted conoce Biblia, tiene que hacer un alto. Porque la tribu de Judá sigue en Israel. De hecho, ahora mismo ellos están allá teniendo una guerra. Y hago un paréntesis para decirles, no dejen de orar por el pueblo de Dios. Porque aquellos que oran por Israel acarrean bendición para sí. Eso que yo les acabo de decir, que hice el paréntesis, no muchas personas lo entienden. No muchas personas lo entienden, oran por orar. Pero yo te voy a dar un pequeño secreto. No tengo el tiempo para romper todo, pero quiero decirte algo que tienes que llevarte hoy. Escucha bien, iglesia. Eran 12 tribus. Estaban establecidas en una tierra con reyes. Fueron desobedientes, pero desde antes en el desierto Dios les dijo, por su desobediencia los voy a separar. Eso está en Éxodo. Y resulta que llegó el momento en donde el rey Asiro se llevó 10 tribus del norte. Se las llevó. Y según la palabra, Dios las esparció por los 4 puntos cardinales y nunca volvieron. Las otras 2 se las llevó el rey Nabucodonosor. Pasaron sus procesos, pero ellos volvieron a la tierra. Y hoy en día son el pueblo de Israel que usted y yo conocemos. ¿Dónde están las otras 10 tribus? Pues fíjese, solamente voy a compartir este versículo, a ver si ahora usted lo entiende con lo que acabo de decir. Dice el Señor, yo llamo a mis ovejas y ellas conocen mi voz. Entonces, ¿quiénes son las 10 tribus? ¿Quiénes son las 10 tribus? ¿Quiénes son las 10 tribus? Escucha bien, este mensaje de Santiago era para las 10 tribus que están esparcidas en la tierra, pero también para las 2 tribus que están establecidas, pero dentro de ellas hay personas que están en otros lugares.
Todos sabemos que hay judíos en Nueva York y en otras partes del mundo. Por lo tanto, este mensaje va dirigido a personas que tuvieron que dejar su nación para completar su asignación. Entonces, ahora, Pastora Rebeca, va a entender por qué estaba tan alineada. Porque este mensaje es para ti, para ti, para ti, para ti y para mí. Porque yo dejé mi casa para estar aquí, para obedecer al Señor y para poder ser un vaso útil y poder traer la palabra cada vez que se me asigna. No voy a decir cada domingo porque ahí me ponen cada domingo. Ahora bien, en estos días Dios ha estado muy adrede conmigo. Y todo lo que he estudiado, todo lo que he visto, todo lo que he escuchado, Dios ha querido que yo preste atención porque todo me lo ha hecho utilizar en algún momento. Y esto fue una de las cosas que yo vi en estos días. Muy bien, iglesia, les presento a Amber de la película Elemental. Y Amber es un personaje de fuego, viviendo en una situación bien particular. Está viviendo en una ciudad en donde solamente se congregan las nubes, el agua y la tierra, pero no el fuego. El fuego no era bienvenido. El fuego no era bienvenido porque era causante de muchos estragos y problemas. La película trata de que sus papás tuvieron una situación, una tormenta, un problema en su lugar de origen en donde eran felices. Esa tormenta los llevó a moverse porque donde estaban no iban a poder florecer ya. Y se mueven a esta ciudad a enfrentarse a un sinnúmero de problemas tal y como usted y yo lo hemos hecho. Si usted notó, Amber tenía un gran problema. Amber estaba ready para servir, pero su actitud no. Hay veces en nuestra vida que Dios nos llama y nos dice: Gabriel, quiero que hagas esto, y tú dices: he aquí tu siervo. Pero el Señor te escanea y te dice: hay que santificarte, y tú dices: eso no, porque eso duele, eso molesta, eso incomoda, no me hables de eso, pastor, no quiero escucharlo. Si no te hablo yo, ¿quién te va a hablar? Creo que estás en la congregación equivocada. Este es el momento en el que tienes que abrir la pluma para que te puedas mojar y dejar sacar toda la tierra que no pertenece a tu diseño. Y con esta pequeña introducción hermosa, no he llegado a la conclusión aún. Quiero pasar al próximo punto y le titulé, perdóname, déjeme darle honra al arte de mi hermano y mi hijo Melvin. Por favor, pónmela aquí, pónmela acá. El tema de hoy es: déjalo en la cruz. Cuando yo te digo déjalo en la cruz, ¿qué tú piensas? ¿Estaré hablando de Jesús o estaré hablando de ti?
Seamos prontos para oír y tardos para hablar. La palabra oír, escucha iglesia, escucha. La palabra oír viene del griego akousai, del verbo akouo, que significa sentido de haber escuchado algo en pasado. A simple vista, este texto bíblico que yo leí al comienzo decía: seamos o tengamos el tiempo para escuchar y tardos para hablar. Y usted dirá, están hablando de que cuando yo tengo una situación, yo tengo que tener la capacidad de callarme la boca y escuchar. No. Bajo la definición en griego, que es como está traducida la nueva traducción del Nuevo Testamento, se supone que lo que dice ahí es que usted debió haber hecho silencio en algún lugar y haber escuchado algo antes de hablar en cualquier situación. Las palabras de Jacobo o Santiago son palabras muy profundas que muy pocas personas entienden porque no se detienen a leer la escritura, a escudriñarla y a buscar los significados. Jacobo le estaba diciendo a las personas que están fuera de su nación: tienes que meterte con Dios. Muchas personas van a debatir, otras no van a estar de acuerdo, pero se supone que los hijos de Dios estén en la tierra que Dios separó para ellos. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Usted no tiene que tener un título que diga judío, porque la palabra establece que nosotros fuimos injertados en el origen. Entonces, si yo voy a hablar la verdad que dice la Biblia, la tengo que hablar completa. Usted y yo se supone que estemos en Israel, porque nosotros no somos no conocidos. Sí conocemos, sí entendemos, es que no queremos obedecer. Se supone que estemos allí, pero Dios hace la excepción y manda a Jacobo a hablarnos a nosotros y dejarnos saber que cuando usted es movido van a surgir unas cositas que a usted no le van a agradar, que le van a incomodar, pero que para vencerlas usted tiene que estar en la presencia del Señor. Seamos tardos para hablar. ¿Por qué? Porque hay que esperar para hablar. Porque usted debe de darle la oportunidad al Espíritu de Dios que le hable a su espíritu lo que Él quiere decirle a la otra persona. Te va a decir, pero el que tengo que hablar soy yo, el que estoy... Sí. Lo que pasa es que, déjame explicártelo en Arroyo Habichuela. Cuando tú pasaste al altar en la iglesia que fue, o si fue en esta, y dijiste, yo te acepto, Cristo, como mi Señor, le diste toda la autoridad de tu vida. Entonces ya no se supone que tú compras un reloj porque tú lo quieres. Se supone que antes de comprar un reloj tú le digas, Señor, a mí me gusta que te parece a ti porque lo va a usar tu templo. Se supone que antes que usted compre, haga o decida, la decisión sea tomada en el cielo. Porque para el que no lo entiende, las palabras que dicen, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, significa una sola cosa muy clara. Es que lo que hoy nosotros podemos ver, lo que podemos tocar, lo que estamos viviendo, fue hecho de lo que no se ve. Entonces, yo tengo que ir a donde está lo que no se ve para pedir autorización para que las cosas sean manifiestas de acuerdo a la voluntad de Dios y su vida no carezca, mejor dicho, no tenga muchos problemas. ¿Por qué? Hay cosas que se desarrollan cuando no somos obedientes. Y esa es una de las cosas que dice el pasaje. Dice, sean tardos para airarse. Y la palabra airarse viene de la palabra ira. La palabra airarse significa la acción de tener ira. ¿Sabía usted, pueblo de Dios, que existen dos tipos de ira? Está la más o menos buena y la que es muy mala. Y me explico. La palabra ira significa sentimiento de indignación a causa de un enojo. Eso es la media buena. Pero también está la mala, que dice acá, apetito o deseo de venganza. Entonces, yo sé que a usted no le gusta pasar el tiempo en el diccionario, pero es necesario que usted entienda lo que usted habla. Y más adelante yo voy a decir otras palabras que los van a sorprender.
que uno piensa porque ya ha vivido una experiencia que una palabra significa una cosa, pero significa otra. Y entonces, déjame darte dos ejemplos de ira. Te quiero dar el primer ejemplo, el cual, ¿verdad?, presenta sentimientos de indignación a causa de enojo. Jesús establece la palabra en los evangelios que Jesús fue al templo y se encontró que estaban los cambistas, los que cambian dinero, y estaban los que estaban vendiendo animales para hacer sacrificio. Y dice la palabra que se enojó. La traducción, se llenó de ira. Y cogió con sogas y comenzó a azotar y viró la mesa de los cambistas. Hizo un despelote en ese lugar. Muchas personas, como yo en mi pasado, cuando no tenía entendimiento, dije, ¿cómo yo le aplaudo eso a Jesús? Y posiblemente esa sea la pregunta, porque entre el pueblo de Dios hay personas que le creen 100% a Dios, 50% a Dios y 0. Están aquí solamente para ver qué ráfaga los coge. Lo que están más o menos es que no han querido estudiar y por eso no han profundizado con aquel que tiene la capacidad de enamorarte. Y los que están 100% son los que están dando fruto constantemente. Resulta que Juan 2:17 dice que cuando vieron estas cosas los discípulos recordaron la palabra que decía, el celo de tu casa me consume. Una de las características que tenía que tener el Mesías. Ahora bien, ¿cómo resuelve el problema que ya lancé al pueblo? ¿Es Jesús bueno o no por la acción que tomó? Déjame explicarte. ¿Cuántos conocen a Dios? Levante su mano. ¿Cuántos conocen que una de las características o de las posiciones de Dios es ser juez? La otra es el creador. Entonces, déjame explicarte en español lo que posiblemente no has analizado. Si yo soy el creador de algo, soy el dueño de lo que creé. Si lo que creé se rebeló en contra de mí, yo trato de buscarlo. Y si devuelve su acción de volver a su creador, lo hago mío. No significa que porque tú tengas un sello, tú eres del autor. Para tú ser del autor, no solamente necesitas el sello, tienes que actuar como el autor te creó. ¿Verdad? En esto, analizaba yo que si Dios es juez justo, que si Dios es creador, las leyes fueron establecidas por Él por medio de la ley. La ley es la que mide la moral del cristiano. Y yo sé que usted ha escuchado, no, nosotros no vivimos por la ley. Aguántese. Jesucristo dijo, hay una sola ley que quiero que ustedes sigan. Amen a Dios con todo su corazón, toda su mente, todo su espíritu. Y amen a su prójimo como a sí mismo. Esa ley cubre todas las leyes anteriores. Y si usted tiene duda de lo que necesita para completar esta única ley que Dios le dio para hacer la vida fácil, vaya a Éxodo y chequese las leyes que le dieron a Moisés. No matarás, no robarás, honrarás a padre y madre. Y escuche, no lo estoy diciendo por los jóvenes, lo estoy diciendo por los viejos. Honrar a padre y a madre significa que tu papá y tu mamá posiblemente estén en una situación económica y seas tú la persona que le puedas dar 10, 20, 50, 100 pesos. Que no tienes que esperar a que te llamen, que debes de ser agradecido porque te dio la vida. Porque pasó mucho trabajo para llevarte a donde estás hoy. Y eso demuestra el amor de Dios. Y a eso a Dios le agrada. Por eso Él dijo, honrarás a padre y madre. No se refiere al joven que está en su proceso de crecimiento, está un poco inmaduro y está tirando y jalando. Sí, para él también, pero también para usted y para mí. Entonces, este ejemplo del que les hablaba nos muestra a este hijo de Dios que hizo una acción dura, pero que tenía legalidad. Tenía legalidad porque su padre es Dios, el juez, el rey, el Señor. Y dice la palabra que Él es uno con su Padre. Entonces, Él hizo valer la ley. Y escuche, fue misericordioso. Porque si Dios hubiese bajado a bregar con los cambistas, los hubiese matado. Porque establecido estaba cuál era la conducta que debían de tener el pueblo en el templo. El templo es un lugar sagrado donde usted viene a orar, en donde usted viene a buscar presencia y en donde usted viene a ser cambiado, transformado. El segundo ejemplo, apetito o deseo de venganza, lo podemos ver en Saúl.
Saúl, joven bien parecido, guapo, así, fuerte, fue cogido de una de las tribus. El profeta lo cogió y le echó el aceite y vamos para adelante que tú eres rey. ¿Se acuerdan lo que le dije al principio? No todo lo que brilla es oro. Saúl tenía la presencia, la apariencia correcta y el llamado. Sin embargo, por dentro estaba podrido. No pudo seguir instrucciones. No sabía obedecer. Y Dios lo descartó. Ante esto, Dios, como el pueblo pidió rey, levantó otro rey. Levantó a David. Y entonces David es ungido. Y ante este fenómeno que el profeta le comunica a Saúl, Saúl se levanta con desprecio hacia David, con enojo, y comienza a tener ira y quiere venganza. ¿Venganza de qué? ¿Venganza de qué? Si estabas haciendo las cosas mal, no obedeciste a Dios, fuiste descalificado. ¿Por qué te quieres vengar? Porque es que el problema es que cuando nosotros creemos que tenemos la verdad, no la tenemos. Porque si nuestra verdad, como dije al comienzo, no fue procesada por el filtro de Dios, si tú no tuviste un encuentro con Dios, que Dios te habló, tu verdad es tuya y no es la de Dios. Entonces, ¿representas a Cristo o no lo representas? ¿Representas a Dios o no lo representas? El que tú representas a Dios requiere que tú estés en la presencia de Dios constantemente. Fíjese que Dios es tan bueno y tan cariñoso que dice la palabra que a Saúl, por su problema, le envió un espíritu a molestarlo. ¿Y sabe quién era el único que podía hacer que ese espíritu se callara? Que se callara. David, con un arpa. Y cuando David parece que paraba de tocar el arpa, el espíritu volvía sobre Saúl y allá salía Saúl y le tiraba un cuchillo. Y quiero que tengas esa imagen, porque escucha bien, las personas que están llenas de ira, así mismo son. Vienen a la iglesia, escuchan la alabanza y ese pequeño monstruo se va. Pero cuando tú sales por esa puerta, ya no hay adoración, ya no hay alabanza, a menos que tú la pongas en tu carro y la busques. Y como tú no lo has sacado, como tú no lo has echado fuera, sigue ahí, esperando el momento. ¿Cuántos de aquí vieron la película de Avengers? Ok, hay una parte que a mí me encanta de esa película, y es cuando Tony Stark, que es Iron Man, conoce a Hulk por primera vez. ¿Quién se acuerda de lo que él hace? Él coge un lápiz y le hace para ver si es verdad que él se enoja y se convierte en Hulk. Porque así son las personas que se airan. Sin ninguna razón se convierten. Explotan. Entonces, el Señor sigue diciendo esto. La ira del hombre no obra a la justicia de Dios. Efesios 4, 26, 27 dice: airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora, con el conocimiento que usted tiene de la palabra airarse, lo que ahí le está diciendo es: indígnate a causa de tu enojo, mas no abras el apetito de la venganza, porque le abres puertas al diablo. Fíjate, ese texto bíblico lo que te está diciendo es normal que te vas a enojar, pero que no se ponga el sol sobre tu enojo. Que tú tengas la capacidad de que aquello que te molestó, puedas ir donde la persona y decirle: ¿sabes qué? Perdón. O perdóname. Como les dije al comienzo, escúcheme bien. Hay cosas que hay personas que no están preparadas para entender. Por eso es que el perdón funciona de los dos lados. La persona nunca te va a entender, te pido perdón. Aunque tú no estés mal, pero ese perdón te va a aliviar a ti. La persona seguirá cargando aquello que no debió haber dejado entrar. Tu enojo debe de ser moralmente justificado, volviendo a la premisa de que si tú vas a virar una mesa, que sea porque estás haciendo la voluntad de Dios. El picture de Jesús mostró una cosa: el celo tuyo me consume. Yo no voy a permitir que en mi casa se haga lo que otros quieren hacer. En mi casa se hace la voluntad de mi Padre. Por eso se supone que usted como cristiano no aplauda el pecado. Se supone que usted como cristiano tenga la capacidad de decirle: aquí no. En mi casa no, en mi presencia no. A mí no me importa lo que tú quieras hacer en tu casa, pero en mi casa no. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú dices esa palabra, tú tienes que proteger tu casa. ¿Cuál es tu casa?
esta y tu templo, que eres tú. Tú tienes que cuidarte a ti mismo. No puedes dejar que estas cosas sobrevengan y manipulen tu vida, porque estas cosas solamente tienen un propósito, y es sacarte del llamado que Dios te dio. Cuando tomamos la justicia en nuestras manos, relevamos la posición de Dios. Pues les dije, Dios tiene una posición, Él es juez. Y cuando usted dice, no, el que me la hizo me la paga, usted está diciendo, Dios, tú no tienes la capacidad de hacer justicia. Y cuando tú haces eso, te pareces a alguien que conozco por las escrituras, no porque lo he visto ni lo quiero ver. A Satanás. Satanás constantemente miraba el trono porque él deseaba esa posición. Y entonces, cuando tú no le das permiso a Dios de que sea un juez justo para tu vida, para las cosas que te hacen, que tú no estás de acuerdo, pero que tú sabes que moralmente cuando tú lees la palabra y tu moralidad cambia bajo la ley de Dios, estás mal, créeme que Dios va a hacer justicia. Yo sabía que este mensaje no iba a ser de muchos aleluya. La ira revela inmundicia y abundancia de malicia. Ahora sí, profeta. Dios mío. Inmundicia en hebreo es la palabra tum'ah. Impureza ritual causada por contacto con ciertos objetos y sustancias. Ejemplo, las mujeres que tenían sangrado, los hombres no se le podían acercar. De hacerlo, tenían que hacer un ritual de limpieza y purificación. Ahora usted va a entender por qué la mujer del flujo de sangre hizo todo lo que hizo para llegar a Jesús. Y descargó su bendición. Porque no importando lo que hiciera, ella no iba a poder entrar. Ella tuvo que correr en fe. También está la inmundicia, según el griego, que es la palabra riparín, o riparaín, o riparían. Así, riparían. Impureza moral o espiritual, y se utiliza para denunciar acciones pecaminosas o conductas impuras. Dentro de esta palabra también se almacena la palabra deshonestidad, cualidad de la impureza. ¿Cómo te explico esto? Bien sencillo. Cuando tú tocas cosas que no tienes que tocar, físicamente y espiritualmente, tú te ensucias. ¿Qué cosas podemos tocar que nos ensucian? Cuando usted escucha a una persona hablando malo y usted decide hablar malo, que sabemos que ninguna palabra es mala, es el contexto que usted le da. Pero cuando usted sabe que usted agarra algo que está mal y usted sabe que está mal y usted lo utiliza, usted tuvo contacto. Y note una cosa, usted piensa que está bien, fue una sola vez. Ay, tranquila, eso fue una sola vez. Pero cuando te vuelvan a dar en el callo, va a volver a salir. Cuando te jalen el pelo, va a volver a salir. Y de momento se vuelve una costumbre. Y cuando usted viene a ver y dice, Dios mío, ¿y cómo yo saco esto? No tan solo eso, es que empiezas a agregar al almacén. Ya no es solamente, también es, Usted sabe de lo que yo estoy hablando. Le voy a hacer una historia para que se ría. En una ocasión, la inmundicia viene a nosotros por contacto. A nuestra alma cuando aprobamos la inmoralidad por falta de moralidad. Ya hablamos de eso y escúchelo porque una palabra es como igual que la otra, ¿sí? Cuando aprobamos la inmoralidad, aprobamos el decir que si Dios estableció el hombre y la mujer, pero usted porque tiene un familiar que no se basa en esto, dice, pero está bien, eso se puede permitir, ya usted fue inmoral. Porque usted caducó la ley de Dios. Así de sencillo, se lo traje en arroyo habichuela. So, la falta de moralidad, o sea, la falta de la ley de Dios, o sea, la falta de usted leer la palabra, lo lleva a ser inmoral, para que lo tenga bien claro. A nuestro espíritu, cuando practicamos hechicería, brujería y demonología. ¿Cuántos practican hechicería y brujería? Nadie alza la mano. ¿Cuántos hombres le dijeron a sus esposas, tú vas a ser mía? ¿Cuántos hombres utilizaron una canción que decía... Yo les dije ahorita y ténganlo claro, el contacto con ciertas cosas lo hace hacerse parte de esas cosas.
Si un joven juega juegos de fantasía con dragones, usted está jugando con hechicería y brujería. Usted lo hizo parte de usted. Eso usted lo tocó y lo hizo parte de usted. Y es así de sencillo. Usted cantó una palabra que no tenía que decir, lo hizo parte. Usted tocó un objeto que usted sabe que está que es de Satanás. Óigame, lávase las manos mínimo, es lo que usted tiene que hacer. Porque por conciencia Dios te va a limpiar, yo sé que sí. Pero tú sabes que hay cosas que no. Hay cosas que no. Mi esposa siempre me decía, bótalo, bótalo, bota esa porquería. Después yo me lavaba las manos, haciendo conciencia. Porque dice la palabra que lo que yo voy a dar en la tierra, lo ato en el cielo. O sea, que si yo me lavo las manos en la tierra, me las lavo en el cielo. La abundancia de malicia es la segunda. Y aquí es donde está el hit point de la prédica. Y es que ya se acercan las Navidades. Llega ese momento en donde todos vamos al ático a buscar las luces, los árboles, y nos encontramos con ¿qué? Sea honesto, cuando usted abre ese closet, ¿con qué usted se encuentra? Con un reguero. Porque ese no es solamente el closet de guardar los árboles, las luces, ni nada de eso. Ese es el closet de meter todo lo que no quepa en casa. Y si es su garaje, peor, porque entonces el garaje no es para sentar el carro, es para sentar las cajas de las cosas que usted no va a usar y no tiene el carácter de botar. Y hay un gran problema con eso, porque el Señor me ministraba y me decía, ¿te acuerdas cuando eras enfermero? Y yo le dije, sí, Señor. ¿Y te acuerdas qué fue lo que aprendiste de visitar las casas? Y yo, sí, Señor. ¿Qué aprendiste? Que los pasillos tienen que estar limpios. Cuando un enfermero va a la casa, se supone, si es un buen enfermero, tiene que mirar que hay una vía de emergencia libre y que nada entorpezca la salida suya ni de su paciente. Y entonces, cuando el Señor me mostraba esto, me decía, el problema es que hay muchos creyentes que viven de esta manera, que saben que viven en el pasillo, que saben que yo los voy a llamar, que yo los voy a activar, que no es cuando ellos digan, es cuando yo diga, pero que tienen que estar ready. Y comienzan a poner cajas porque no les cabe en su cuarto. ¿Qué cajas están poniendo? Y entonces cuando yo los llamo, ¿qué pasa? Se empiezan a tropezar por encima de las cajas y no llegan a su llamado, porque hay demasiadas cosas que debieron haber sacado. Entonces la abundancia de malicia lo que significa es que usted almacenó maldad dentro de usted. Usted ha escuchado cuando una persona dice, déjeme buscar un ejemplo, cuando las personas dicen, papi, si tú supieras lo que yo era. En otra ocasión, tú te volaba la cabeza. Eso no es aquí. Pero esas palabras característicamente dicen que tienes demasiadas cajas en el bolsillo. Ahora vas a entender por qué ese mensaje se llama Déjalo en la cruz. Porque el problema es que nosotros tenemos por mala costumbre el hecho de decir, soy cristiano, yo me convertí, yo te creo Dios. Pero al mínimo problema, usted va a la cruz, se para al lado de Jesús y dice, te amo, y empiezas a sacar a Gabriel. Y coges y te lo pones aquí y lo cargas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema, el viejo Gabriel sabe cómo resolverlo. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso por dos razones. Número uno, esta usted la conoce, si es puertorriqueño, si no lo va a entender hoy. El muerto apesta después del tercer día. Si ya estaba muerto, ya apesta. Quiere decir, se va a hacer manifiesto el que usted haya agarrado a la vieja criatura. Es imposible que usted la cargue sin que nadie se dé cuenta. Segundo, cuando usted carga a su vieja criatura, usted está cargando. Y yo sé que esto usted me lo va a cuestionar, pero yo tengo que decirlo. La pastora ha dicho muchas veces, nosotros no somos ovejas. Eso es una analogía, pero es una analogía que es necesaria que ustedes entiendan. Las ovejas no están hechas para cargar, los camellos sí. Entonces la palabra establece y dice, yo soy Jesús, el que llevo tus cargas. Y utiliza una palabra que significa, yo soy el que hago que esta pieza que utilizan los bueyes sea puesta para que tu carga sea liviana. Yo camino contigo tus cargas, es lo que quiere decir. Entonces, si usted es oveja, usted no es camello. Si usted es oveja, usted no está hecho para cargar. Usted está hecho para caminar con su pastor. Y
Otra cosa bonita de ser oveja es que la oveja está hecha para dar. ¿Qué hace la oveja? Además de comer, además de caminar, además de hacer otras cosas que ustedes saben, produce lana. ¿Y quién usa la lana? Usted y yo, en la ropa que nos ponemos. Son unas características que quería tocar, no era parte del mensaje, pero ahí vamos. Por esta razón, te digo hoy, ten cuidado con la abundancia de maldad. Hoy es un buen día en que el Señor llama a su pueblo y le dice, por favor, haz una introspección. Y mira a ver qué cosas has dicho últimamente que tú sabes que no provienen de mí. ¿Qué cosas has hecho que no vienen de mí? Porque eventualmente estas dos cosas específicas te van a llevar a tener ira. Te van a llevar a explotar como Amber. ¿Usted sabe cuál es la historia de Amber? Como les mencionaba al principio, ella sale de una ciudad con sus padres. O sea, sus padres salen de la ciudad. Ella está embarazada. Cuando nace Amber, nace en un ambiente hostil, que tiene rechazo. Y eso comienza a traer ira a su vida, enojo. Pero también comienza a traer venganza, porque cada vez que ella tiene que bregar con el agua, ven al agua como un gran problema que nunca ha podido ser resuelto. Sin embargo, es bien curioso que en la película, para que la vean, se enamora del agua. Porque eso es lo que tiene que ocurrir. Lo que tiene que ocurrir no es que tú te enamores del pecado, es que tú te enamores de Dios. Es que tú te enamores de aquello que tiene la capacidad de cambiarte y sacar todo de ti. ¿Cómo saco la ira de mi vida? Sencillo. Número 1, con mansedumbre. Así lo establece la palabra. Dice, con mansedumbre recibe la palabra para salvar tu alma. Quiere decir que la clave siempre ha estado y siempre estará en leer la Biblia. En hacer que la palabra se haga rema en ti. Para que la palabra cambie tus conceptos morales, para que cambie tu ánimo, para que cambie y equilibre tu ser. Porque al igual, te digo que eres alma, cuerpo y espíritu y todo debe estar fríamente balanceado, calculado. Todo tiene que estar en la línea. Cuando no está en la línea, cuando una cosa está más arriba de la otra, empieza a afectar a las demás. Ejemplo, una persona que come mucho no puede hacer ayuno. ¿Por qué? Porque el cuerpo le pide comida. Y entonces, si tú no puedes hacer ayuno, ¿cómo vas a sentir el espíritu? Y si no puedes sentir el espíritu, ¿cómo quieres llamarte profeta? Tu asignación depende de tu acción. Eso no estaba en el libreto. Hoy Dios te hace un llamado a reflexionar. ¿Cómo está tu vida, iglesia? Está como cuando Tony Stark pinchó a Hulk, que todo te molesta. O estás en el proceso de tratar de cambiarla tú. Tampoco funciona. Hoy te invito, iglesia, a que medites en esto. Hoy es el gran día en donde tú tienes que decir al Señor, si hay cosas que están afectando mi llamado y mi vida en ti, te las entrego. Tú eres el único que tienes la capacidad, por ser mi creador, de cambiarla. Y si hay algo que me enojó, te pido perdón. Y deberías tratar de ir a pedirle perdón a la persona si está viva, para que las cuentas estén claras. Porque cuando todo está claro y alguien se levanta en contra de uno de los hijos de Dios, Dios siempre toma acción. Dios no permite que a sus hijos les pase nada, como usted y yo no permitimos que a los nuestros les pase nada. Lo que está manifiesto en la tierra viene del cielo. El Señor fue bien gracioso porque me lo mostró en el día de ayer en un altar familiar. Yo le dije, Señor, dice tu palabra que nos humillemos. Y esa es la clave. Humillarse es inclinarse en el suelo, es reconocer y darle la autoridad al Señor. Y yo le dije, ¿cómo un hombre se puede humillar? Sirviendo. Y el Señor me dio una visión en donde me llevó a cuando Jesucristo tomó una toalla, se la puso en la cintura, tomó agua y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. El Dios Todopoderoso, que se hizo hombre, le estaba lavando los pies a otros hombres. Hombres con desperfecciones, para nada perfectos. Todavía no era ni siquiera su momento. Y él comienza a lavarle los pies y cuando llega donde Pedro dice, a mí tú no me vas a lavar los pies. Tú eres loco. Y Jesús
Y habló. ¿Qué habló? Lo que conoció en la eternidad. Y le dijo, el que está bañado no necesita bañarse. Escucha, iglesia, el que está bañado no tiene que bañarse. ¿Qué significa eso? Que el que aceptó a Cristo no tiene que estar todo el tiempo, Señor, te acepto. Ya tú lo aceptaste, ya tú tienes el sello. Tú tienes que mantenerlo. Tienes que mantenerlo. Y el Señor le dice a Pedro, mas a ti te conviene que yo te limpie tus pies. ¿Por qué? Porque de eso depende que tú llegues al cielo. ¿Qué significa eso, pastor? Sencillo. El pueblo judío vivía en lo que es un terreno desértico. Por lo tanto, ellos vivían en chancleta. Parece que pasa mucha calor y les gusta andar en chancleta. Yo hacía cuando era joven, por eso no lo critico. Pero hay un problema con la chancleta. Es que todo el sucio se te mete en el pie. Y el pueblo judío no te permite entrar a una casa si no te quitas los zapatos. Como en América hay muchas personas que, yo tuve pacientes que me decían, los zapatos. Ahora bien, el punto está en esto. Los pies siempre se mantenían sucios. ¿Por qué? Porque tú siempre vas a tener que caminar a cumplir tu asignación. Y en el proceso tú no puedes olvidar que este estuche que Dios te dio tiene pecado, que se va a ensuciar, porque se agrada del pecado. Es como un imán, le gusta. Va a llegar el momento que te van a hacer un corte pastoral y va a decir, este canto de hijo de Dios, y no es la palabra que usted va a usar, pero va a decir, este canto de lo que sea, y ya usted pecó porque usted sabe que está mal. Y es ahí donde usted tiene que quitar la sandalia y lavarla y decirle, Señor, yo te pido perdón. Yo bendigo a esa persona que me hizo el corte pastelillo. Y te pido, Padre, que le des conocimiento y entendimiento para que pueda conducir apropiadamente, para que no se mate, no se busque una multa, no busque un problema. Se supone que nosotros tenemos que inspirar la misericordia de Dios. Nosotros tenemos que inspirar el amor de Dios. Nosotros tenemos que reconocer de qué estamos hechos y quién es nuestro creador. Y mientras usted continúe viviendo la vida a su manera, usted no está viviendo a la manera de Dios. Póngase de pie, iglesia.